Caminantes camino, bienvenidos. Nos encontramos con Dogma y Ritual de la Alta Magia, de Eliphas Levi. Capítulo número 15. El Sabbat de los hechiceros. Hemos aquí llegado a este terrible número 15, que en la clavícula del tarot presenta por símbolo a un monstruo. De pie sobre un altar, llevando una mura y un cuerno, con seno de mujer y las partes sexuales de un hombre. Una quimera, una esfinge deforme, una síntesis de monstruosidad, y por debajo de esta figura leemos, en inscripción completamente franca, el diablo. Si nosotros abordamos aquí el fantasma de todos los espantos, el dragón de todas las teogonías, el Arimán de los persas, el tifón de los egipcios, el pitón de los griegos, la antigua serpiente de los hebreos, la víbora, la tarasca, el mascarón, la gran bestia de la Edad Media. Peor todavía que todo esto, el Baphomet de los templarios, el ídolo barbudo de los alquimistas, el dios obsceno de Mendés, el macho cabrío del Sabbat. Nosotros publicamos al principio de este ritual la figura exacta de este terrible emperador de la noche, con todos sus atributos y todos sus caracteres. Digamos ahora, para edificación del vulgo, para satisfacción del señor conde de Mirville, para justificación de Bodin, para mayor gloria de la Iglesia, que persiguió a los templarios, quemó a los magos, excomulgó a los francmasones, etcétera, etcétera. Digamos, repito, audaz y altamente, que todos los iniciados en ciencias ocultas, hablo de los iniciados superiores y depositarios del gran arcano, han adorado, adoran todavía y adorarán siempre a lo que está representado por este espantoso símbolo. Si en nuestra convicción profunda los maestros reales de la orden de los templarios adoraban el Baphomet y le hacían adorar a sus iniciados, si han existido y pueden existir todavía asambleas presididas por esta figura, sentada sobre un trono, con su antorcha ardiendo entre los cuernos. Únicamente los adoradores de este signo no piensan como nosotros, que esa sea la representación del diablo, sino más bien la del dios Pan, el dios de nuestras escuelas de filosofía moderna, el dios de los teurgistas de la escuela de Alejandría y de los místicos neoplatonianos de nuestros días, el dios de Spinoza y de Platón, el dios de las primitivas escuelas gnósticas, el dios de Lamartine y de Víctor Cousin, el mismo Cristo del sacerdocio disidente. Y esta última calificación, aplicada al macho cabrío de la magia negra, no asombrará a aquellos que estudian las antigüedades religiosas y que han seguido en sus diversas transformaciones las fases del simbolismo y del dogma, sea en la India, sea en Egipto o sea en la Judea. El toro, el perro y el macho cabrío son los tres animales simbólicos de la magia hermética, en la cual se resumen todas las tradiciones del Egipto y de la India. El toro representa a la tierra o la sal de los filósofos. El perro es Hermanubis, el mercurio de los sabios, el fluido, el aire y el agua. El macho cabrío representa el fuego y es al propio tiempo el símbolo de la generación. En Judea se consagraban dos machos cabríos, el uno puro, el otro impuro. El puro era sacrificado en expiación de los pecados, el otro, cargado por imprecaciones de esos mismos pecados, era enviado en libertad al desierto. Cosa extraña, pero de un simbolismo profundo. La reconciliación por la abnegación y la expiación por la libertad. Pues bien, todos los sacerdotes que se han ocupado del simbolismo judío han reconocido en el macho cabrío inmolado la figura de aquel que ha tomado, dicen ellos,
la propia forma del pecado. Luego los gnósticos no estaban fuera de las tradiciones simbólicas, cuando daban al Cristo libertador la figura mística del macho cabrío. Toda la cábala y toda la magia se dividen en efecto entre el culto del macho cabrío sacrificado y del macho cabrío emisario. Hay pues la magia del santuario y la del desierto, la iglesia blanca y la iglesia negra, el sacerdocio de las asambleas públicas y el Sanedrín del sábado. El macho cabrío que está representado en el frontispicio de esta obra y aquí reproducimos, lleva sobre la frente el signo del pentagrama con la punta hacia arriba, lo que basta para considerarle como símbolo de luz. Hace con ambas manos el signo del ocultismo y muestra en alto la luna blanca de Yesed y en bajo la luna negra de Gébura. Este signo expresa el perfecto acuerdo de la misericordia con la justicia. Uno de sus brazos es femenino y el otro masculino, como en el andrógino de Kunrath, atributos que hemos debido reunir con los de nuestro macho cabrío, puesto que es un solo símbolo. La antorcha de la inteligencia que resplandece entre sus cuernos es la luz mágica del equilibrio universal. Es también la figura del alma elevada por encima de la materia, aunque teniendo la materia misma como la antorcha tiene la llama. La repugnante cabeza del animal manifiesta el horror al pecado, cuyo agente material único responsable es el que debe llevar por siempre la pena, porque el alma es impasible en su naturaleza y no llega a sufrir más que cuando se materializa. El caduceo que tiene en vez de órgano generador representa la vida eterna. El vientre cubierto de escamas es el agua. El círculo que está encima es la atmósfera. Las plumas que vienen de seguida son el emblema de lo volátil. Luego la humanidad está representada por los dos senos y los brazos andróginos de esa esfinge de las ciencias ocultas. He aquí disipadas las tinieblas del santuario infernal, he aquí la esfinge de los terrores de la Edad Media, adivinada y precipitada de su trono. Quomodo sesidisti Lucifer. El terrible Baphomet no es ya, como todos los ídolos monstruosos, enigma de la ciencia antigua y de sus sueños, sino un jeroglífico inocente y aún piadoso. ¿Cómo podría el hombre adorar a la bestia cuando ejerce sobre ella un soberano imperio? Digamos, en honor de la humanidad, que jamás ha adorado a los perros y a los machos cabríos, más que a los corderos y a los pichones. El punto a jeroglíficos. ¿Por qué no un macho cabrío lo mismo que un cordero? En las piedras sagradas de los cristianos gnósticos de la secta de Basilio se ven representaciones del Cristo, bajo las diversas figuras de los animales de la cábala. Tan pronto es un toro como un león, tan pronto una serpiente con cabeza de león como otra serpiente con cabeza de toro. Por todas partes lleva al mismo tiempo los atributos de la luz, como nuestro macho cabrío, que su signo del pentagrama prohíbe tomar por una de las fabulosas figuras de Satán. Digamos muy alto para combatir los restos de maniqueísmo que todavía se advierten a diario en nuestros cristianos que Satán, como personalidad superior y como potencia, no existe. Satán es la personificación de todos los errores, de todas las perversiones y por consiguiente también de todas las debilidades. Si puede definirse a Dios diciendo aquel que existe, no puede definirse a su antagonista y enemigo como aquel que necesariamente no existe. La afirmación absoluta del bien implica la negación absoluta del mal. Así en la luz la misma sombra es luminosa. Así es también como los espíritus extraviados son buenos por lo que tienen de ser y de verdad. No hay sombras sin reflejos, ni noches sin luna, sin fosforescencia y sin estrellas. Si el infierno es una justicia, es un bien. Nadie ha blasfemado jamás de Dios. Las injurias y las burlas que se dirijan a sus desfiguradas imágenes no le alcanzan. Acabamos de nombrar el maniqueísmo, y por esa monstruosa herejía, como podemos explicarnos,
las aberraciones de la magia negra. El dogma de Zoroastro, mal comprendido, la ley mágica de las dos fuerzas que constituyen el equilibrio universal, han hecho imaginar a algunos espíritus ilógicos una divinidad negativa, subordinada pero hostil a la divinidad activa. Es así como se forma el binario impuro. Se ha tenido la locura de dividir a Dios. La estrella de Salomón fue separada en dos triángulos, y los maniqueos imaginaron una trinidad de la noche. Ese Dios malo, nacido en la imaginación de los sectarios, se convirtió en el inspirador de todas las locuras y de todos los crímenes. Se le ofrecieron sangrientos sacrificios. La idolatría monstruosa reemplazó a la verdadera religión. La magia negra hizo calumniar la alta y luminosa magia de los verdaderos adeptos. Y hubo en las cavernas y en lugares desiertos horribles convertículos de brujos y vampiros, porque la demencia se cambia pronto en frenesí, y de los sacrificios humanos a la antrofagia no hay nada más que un paso. Los misterios del Sabbat han sido diversamente referidos, pero figuran siempre en los grimorios y en los procesos de magia. Pueden dividirse todas las revelaciones que se han hecho a este respecto en tres series. 1. Los que se refieren a un Sabbat fantástico e imaginario. 2. Las que traicionan los secretos de las asambleas ocultas de los verdaderos adeptos. 3. Las revelaciones de las asambleas locas y criminales, teniendo por fin las prácticas de la magia negra. Para un gran número de desdichados y de desdichadas entregados a estas locas y abominables prácticas, el Sabbat no era más que una amplia pesadilla en la que los sueños parecían realidades y que ellos mismos se procuraban por medio de brebajes, fricciones y fumigaciones narcóticas. Porta, a quien ya hemos señalado como un mistificador, da en su magia natural la pretendida receta del ungüento de las brujas, por medio del cual se hacían transportar al Sabbat. Se compone de mantequilla de niño, de acónito hervido con hojas de álamo y algunas otras drogas. Después quiere que todo eso se mezcle con hollín de chimenea, lo que debe hacer poco atractiva la desnudez de las brujas que acuden al aquelarre frotadas con esa pomada. He aquí otra receta más seria, ofrecida igualmente por Porta, y que la transcribimos en latín para dejarle íntegro su sabor a grimorio. Recipe. Suim acorum vulgare, pentafilon, vespertilionis sanguinem, salonum samniferum et oleum. Todo hervido e incorporado junto hasta la consistencia de un ungüento. Pensamos que las composiciones opiáceas, la médula del cálamo verde, la datura ciramonium, el laurel, la almendra y otros opiáceos entrarían con no menos éxito en semejantes composiciones. La mantequilla o la sangre de ciertas aves nocturnas, junto con esos narcóticos y con las ceremonias de la magia negra, pueden atacar a la imaginación y determinar la dirección de los sueños. Es en los sabbats soñados de esta manera a los que hay que atribuir las historias de machos cabríos que salen de un cántaro y entran después de la ceremonia, de polvos infernales recogidos detrás del mismo macho cabrío, llamado Maestro Leonardo, festines en donde se comen fetos abortados, hervidos sin sal, con serpientes y sapos, de danzas en las que figuran animales monstruosos u hombres y mujeres de formas imposibles, de orgías desenfrenadas en las que los incubos reparten un esperma frío. Solo la pesadilla puede producir semejantes cosas y solo ella puede explicarlas. El desgraciado cura Gaufridi y su perversa penitente Magdalena de la Palaud se volvieron locos por semejantes sueños y se comprometieron por sostenerlos hasta en la hoguera. Es preciso leer en su proceso las declaraciones de esos pobres enfermos
para comprender hasta qué aberraciones puede conducir una imaginación enferma. Pero el Sabbat no ha sido siempre un sueño y ha existido realmente. Aún existen asambleas secretas y nocturnas en donde se han practicado o se practican los ritos del antiguo mundo. De esas asambleas, las unas tienen un carácter religioso y un fin social, no siendo las otras más que conjuraciones u orgías. Es desde este doble punto de vista como vamos a considerar y a describir el verdadero Sabbat, sea de la magia luminosa, sea de la magia de las tinieblas. Cuando el cristianismo proscribió el ejercicio público de los antiguos cultos, los partidarios de las otras religiones se vieron reducidos a reunirse en secreto para la celebración de sus misterios. Estas reuniones eran presididas por iniciados, quienes establecieron entre los diversos matices de esos cultos perseguidos una ortodoxia que la verdad mágica les ayudaba a establecer, con tanta mayor facilidad, cuanto que la proscripción reunía las voluntades y apretaba los lazos de la confraternidad entre los hombres. Así pues, los misterios de Isis, de Ceres, Eleusina, de Baco, se reunieron a los de la buena diosa y a los del druismo primitivo. Las asambleas se verificaban ordinariamente entre los días de Mercurio y de Júpiter, entre los de Venus y Saturno. Se ocupaban en ellas de los ritos de la iniciación. Se cambiaban signos misteriosos, se entonaban himnos simbólicos y se unían en banquetes, formando sucesivamente la cadena mágica por la mesa y por el baile. Luego se separaban, no sin antes haber renovado su juramento ante los jefes y de haber recibido de ellos instrucción. El recipiendario del Sabbat debía ser llevado a la asamblea, o mejor dicho, conducido con los ojos cubiertos por el manto mágico, en el cual se le envolvía por completo, se le pasaba sobre grandes hogueras y se hacía en su derredor ruidos espantosos. Cuando se le descubría el rostro, se hallaba rodeado de monstruos infernales y ante la presencia de un macho cabrío colosal, a quien se le obligaba a adorar. Todas estas ceremonias eran pruebas de su fuerza de carácter y de la confianza que le inspiraban sus iniciadores. La última prueba, especialmente, era decisiva, porque se presentaba primero al espíritu del recipiendario, alguna cosa que tenía algo de humilde y ridículo. Se trataba de besar respetuosamente el trasero del macho cabrío, y la orden se comunicaba sin contemplación ni respeto al neófito. Si rehusaba, se le cubría la cabeza y se le transportaba lejos de la asamblea con tal velocidad que más podía creer que había sido transportado por una nube. Si aceptaba, se le hacía girar alrededor del ídolo simbólico y allí encontraba no un objeto repulsivo y obsceno, sino el joven y gracioso rostro de una sacerdotisa de Isis o de Mala, que le daba un ósculo maternal, siendo luego admitido al banquete. En cuanto a las orgías, que en muchas asambleas de este género seguían al banquete, preciso es no creer que hayan sido generalmente admitidas en estos ágapes secretos, pero se sabe que muchas sectas gnósticas las practicaban en sus conventículos, desde los primeros siglos del cristianismo. Que la carne haya tenido sus protestantes en siglos de ascetismo y comprensión de los sentidos no debe asombrarnos. Pero no hay que acusar a la alta magia de desórdenes que jamás autorizó. Isis es casta en su viudez. La Diana Pantea es virgen. Hermanubis, teniendo ambos sexos, no puede satisfacer ninguno. La hermafrodita hermética es casta. Apolonio de Tiana no se abandona jamás a las seducciones del placer. El emperador Juliano era de una castidad severa. Plotino de Alejandría era riguroso en sus costumbres como una asceta. Paracelso era un extraño a las locuras del amor, que se creyó pertenecía a un sexo dudoso.
Raimundo Lulio no fue iniciado en los últimos secretos de las ciencias más que cuando un amor desesperado le hizo casto para siempre. Es también una tradición de alta magia que los pentáculos y los talismanes pierden toda su virtud cuando el que los lleva penetra en una casa de prostitución o comete adulterio. El sabbat orgíaco no debe, pues, ser considerado como el de los verdaderos adeptos. En cuanto al nombre del sabbat, se ha pretendido hacerle descender del de Sabacius. Algunos han imaginado otras etimologías. La más sencilla en nuestro concepto es la que hace proceder la palabra sabbat, del sábado judaico. Puesto que es cierto que los judíos, los depositarios más fieles de los secretos de la Cábala, han sido casi siempre en magia los maestros más en boga en la Edad Media. Nota del autor. Entre los judíos el sábado es el día de descanso y en este día ellos realizaban asambleas que recibieron el nombre del día. Fin de la nota. El sabbat era pues el domingo de los cabalistas, el día de su fiesta religiosa o más bien la noche de su asamblea regular. Esta fiesta, rodeada de misterios, tenía por salvaguardia el espanto mismo de las gentes y escapaba a la persecución por el terror. En cuanto al sabbat diabólico de los nigromantes, era una falsificación del de los magos y una asamblea de malhechores que explotaba a los idiotas y a los locos. Se practicaban en ella ritos horribles y se componían abominables mixturas. Los brujos y las brujas hacían en ella su policía, informándose los unos a los otros para sostener mutuamente su reputación de profecía y de adivinación, porque los adivinos eran entonces generalmente consultados y ejercían una profesión lucrativa y poderosa. Estas asambleas de brujas y brujos no podían tener y no tenían ritos regulares. Todo dependía del capricho de los jefes y del vértigo de los asambleístas. Lo que contaban los que habían podido asistir a ellas servía de tipo a todas las pesadillas de los soñadores y es una mezcla de realidades imposibles y de ensueños demoníacos, descendientes de las extravagantes historias del sabbat, que figuran en los procedimientos de magia y en los libros de Spranger, de Lancre, del Río y Bodin. Los ritos del sabbat gnóstico se transmitieron a Alemania a una asociación que tomó el nombre de Mopses. Reemplazaron el macho cabrío cabalístico por el perro hermético, y cuando había recepción de candidato o de candidata, porque la orden admite damas, se le conduce a la asamblea con ojos vendados. Se hace alrededor de él o de ella un ruido infernal que ha hecho dar el nombre de sabbat a todos los inexplicables rumores. Se le pregunta si tiene miedo del diablo y después se le propone bruscamente la elección entre besar el trasero del gran maestro o besar el de Mopse, que es una figura de perro recubierta de seda y sustituida del gran ídolo del macho cabrío de Mendés. Los Mopses tienen por signo de reconocimiento una mueca ridícula que recuerda las fantasmagorías del antiguo sabbat y las caretas de los asistentes. Por lo demás, su doctrina se resume en el culto del amor y de la libertad. Esta asociación se inició cuando la Iglesia romana persiguió a la masonería. Los masones aceptaban no reclutarse más que en el catolicismo y habían sustituido el juramento de recepción por una solemne promesa por el honor de no revelar los secretos de la asociación. Era más que un juramento y la religión no tenía nada que decir. El Baphomet de los templarios es un nombre que debe leerse cabalísticamente en sentido inverso y está compuesto de 3 abreviaturas. Tem, Ob, Ab, Templi Omnium Hominum Pacis Abbas. El padre del templo, paz universal de los hombres. El Baphomet era según unos una cabeza monstruosa, según otros un demonio en forma de macho cabrío.
Últimamente fue desenterrado un cofre esculpido de las ruinas de un antiguo templo, y los anticuarios observaron en él una figura bafomética, conforme en cuanto a los atributos a nuestro macho cabrío de Mendés y a la andrógina de Kunrath. Esta figura es barbuda, con cuerpo entero de mujer. Tiene en una mano el sol y en otra la luna, atados a unas cadenas. Es una hermosa alegoría que esa cabeza viril atribuya solo al pensamiento el principio iniciador y creador. La cabeza aquí representa el espíritu y el cuerpo de mujer la materia. Los astros encadenados a la forma humana y dirigidos por esa naturaleza, en la que la inteligencia es la cabeza, ofrecen también una hermosa alegoría. El signo en su conjunto no ha dejado de ser considerado obsceno y diabólico por los sabios que los examinaron. Nadie se asombre después de esto ver acreditarse en nuestros días todas las supersticiones de la Edad Media. Una sola cosa me sorprende, y es que, creyendo en el diablo y en sus acólitos, no se enciendan las hogueras. M. Beniliot lo quería, y es preciso honrar a los hombres que tienen el valor de sus opiniones. Prosigamos nuestras curiosas investigaciones y lleguemos a los más horribles misterios del Grimorio, a los que se refieren a las evocaciones de los diablos y a los pactos con el infierno. Después de haber atribuido una existencia real a la negación absoluta del bien, después de haber entronizado el absurdo y creado un dios de la mentira, restaba a la locura humana invocar a ese ídolo imposible, y esto es lo que hicieron los insensatos. Se nos escribió últimamente que el respetable P. Ventura, antiguo superior de los teatinos, examinador de obispos, etc., después de haber leído nuestro dogma, había declarado que la cábala en su concepto era una invención del diablo y que la estrella de Salomón era otra astucia del mismo diablo, para persuadir al mundo de que él, el diablo, no era más que uno con Dios. Y he aquí lo que enseñan seriamente los que son maestros en Israel: el ideal de la nada y de las tinieblas, inventando una sublime filosofía, que es la base universal de la fe y la bóveda maestra de todos los templos. El demonio poniendo su firma al lado de la de Dios. Mis venerables maestros en teología, vosotros sois más brujos que lo que se piensa. Y en cuanto vosotros mismos pensáis, y aquel que ha dicho, el diablo es embustero, así como su padre, había podido quizá volvernos a decir algunas cosas sobre las decisiones de vuestras paternidades. Los evocadores del diablo deben ante todo ser de la religión del P. Ventura y comprenderla como él. Para dirigirse a una potencia es preciso creer. Dado un firme creyente en la religión del diablo, he aquí cómo deberá proceder para corresponder con su pseudo Dios. Axioma mágico. En el círculo de su acción, todo verbo crea lo que afirma. Consecuencia directa. Aquel que afirma el diablo crea o hace al diablo. Lo que hay que hacer para lograr éxito en las evocaciones infernales: 1. Una pertinacia invencible. 2. Una conciencia a la vez endurecida en el crimen y muy inaccesible a los remordimientos y al miedo. 3. Una ignorancia afectada o natural. 4. Una fe ciega en todo lo que no es creíble. 5. Una idea completamente falsa de Dios. Es necesario seguidamente: 1. Primeramente, profanar las ceremonias del culto en que se crea y pisotear los signos más sagrados. 2. En segundo término, hacer un sacrificio sangriento. 3. En tercer lugar, procurarse la horquilla mágica. Esta es una rama de un solo brote de avellano o de almendro que es necesario cortar de un solo tajo con el cuchillo nuevo que debe de haber servido para el sacrificio. La varita debe terminar en forma de horquilla. Será necesario herrar esta horquilla de madera
con una horca de hierro o de acero, hecha con la misma hoja de cuchillo con que se haya cortado. Sería preciso ayunar durante 15 días, no haciendo más que una sola comida en el día, sin sal, después de la puesta del sol. Esta comida consistirá en pan negro y sangre sazonada con especies, sin sal o de habas negras y hierbas lechosas y narcóticas. Cada 5 días embriagarse, después de la puesta del sol, con vino en el cual se habrá puesto en infusión durante 5 horas 5 cabezas de adormideras negras y 5 onzas, o sea, 144 gramos de cañamones triturados. Todo esto contenido en un lienzo que haya sido hilado por una mujer prostituida. En rigor, el primer lienzo que se tenga a mano podrá servir. La evocación puede hacerse sea en la noche del lunes al martes, sea en la del viernes al sábado. Es necesario escoger un sitio solitario y abandonado, tal y como un cementerio frecuentado por los malos espíritus, una casa ruinosa en medio del campo, la cripta de un convento abandonado, el lugar en donde se ha cometido un asesinato, un altar druídico o un antiguo templo de ídolos. Es preciso proveerse de un sayo negro, sin costuras y sin mangas, de un capacete de plomo, constelado con los signos de la luna, de Venus y de Saturno, de 2 velas de sebo humano, colocadas en candeleros de madera negra, tallados en forma de media luna, de 2 coronas de verbena, de una espada mágica de mango negro, de la horquilla negra, de un vaso de cobre que contenga la sangre de la víctima, de un pebetero para los perfumes, que serán incienso, alcanfor, aloes, ámbar gris y estoraque. Todo esto triturado y hecho pastillas, que se amasarán con sangre de macho cabrío, de topo y de murciélago. También será necesario tener 4 clavos arrancados del ataúd de un supliciado, la cabeza de un gato negro, alimentado con carne humana durante 5 días, un murciélago ahogado en sangre, los cuernos de un macho cabrío, cum quo puella concubuerit, y el cráneo de un parricida. Todos estos horribles objetos y muy difíciles de conseguir. Una vez reunidos, he aquí cómo se disponen. Se traza un círculo perfecto con la espada, reservándose sin embargo una ruptura para salir o un camino de salida. En el círculo se inscribe un triángulo. Se colora con la sangre el pentáculo trazado con la espada. Después, en uno de los ángulos se coloca el trípode, que también debemos contar entre los objetos indispensables. En la base opuesta del triángulo se hacen 3 pequeños círculos, para el operador y sus 2 ayudantes. Y detrás del círculo del operador se traza no con la sangre de la víctima, sino con la misma sangre del operador, la propia insignia del lábaro o el monograma de Constantino. El operador o sus acólitos deben tener los pies desnudos y la cabeza cubierta. Se habrá llevado también la piel de la víctima inmolada. Esta piel cortada en tiras se colocará en el círculo, se formará con ella otro círculo interno, que se fijará en los 4 rincones con los 4 clavos del supliciado. Cerca de los 4 clavos y fuera del círculo se colocará la cabeza del gato, el cráneo humano, o más bien inhumano, los cuernos del macho cabrío y el murciélago. Se les aspergerá con una rama de abedul empapada en la sangre de la víctima. Después se encenderá un fuego de madera de chopo y de ciprés. Las 2 velas mágicas se colocarán a derecha e izquierda del operador en las coronas de verbena. Pronunciáránse entonces las fórmulas de evocación que se encuentran en los elementos mágicos de Pedro de Apono o en los grimorios, sean manuscritos, sean impresos. El del gran grimorio, repetido en el vulgar dragón rojo, ha sido voluntariamente alterado al imprimirlo. He aquí tal y como hay que leerla. Por Adonai Elohim, Adonai Jehová, Adonai Sebayó, Metatron, On Agla Adonal, Matón Verbum Pitonicum, Mysterium Salamandoe, Conventus Silforum, Anisa Nomorum, Daemonia Coeli, Gad, Almousin, Gibor, Josuá,
evam, saratñamik, veni, veni, veni. La gran llamada de Agripa consiste solamente en estas palabras: dies mies yeset buendo esef, dovema enitemaus. Nosotros no nos vanagloriamos de comprender el sentido de estas palabras que quizás no lo tengan, por lo menos no deben tener ninguno que sea razonable, puesto que ellas tienen el poder de evocar al diablo, que es la soberana sin razón. Pico de la Mirándola, sin duda por el mismo motivo, afirma que en magia negra las palabras más bárbaras y las más absolutamente ininteligibles son las más eficaces y las mejores. Las conjuraciones se repiten elevando la voz y con imprecaciones, amenazas hasta que el espíritu responde. Acude ordinariamente precedido de un viento fuerte que parece estremecer todo el campo. Los animales domésticos tiemblan entonces y se esconden. Los asistentes sienten un soplo en su rostro y los cabellos, humedecidos por un sudor frío, se erizan. La grande y suprema llamada, según Pedro de Apono, es esta: Emen etan, emen etan, emen etan. El ati titeip asia, inteu minosel, achadón, vai, vaeye, a eye, exe, a el, ai, au, au, va, shabajot. Firmas comprobadas jurídicamente. Jurídicamente, oh señor conde de Mirville, y conservadas en los archivos judiciarios como piezas de convicción en el proceso del desgraciado Urbano Grandier. Estas signaturas o firmas están puestas en la parte baja de un pacto del cual Colin de Plancy dio el facsímile en el atlas de su diccionario infernal y que lleva este apostillado. La minuta está en el infierno, en el gabinete de Lucifer. Dato bastante precioso acerca de un sitio mal conocido de una época nada remota con relación a la nuestra, pero anterior, sin embargo, al proceso de los jóvenes Labarre y de Talonde, quienes, como todo el mundo lo sabe, fueron contemporáneos de Voltaire. Las evocaciones iban con frecuencia seguidas de pactos que se escribían en pergaminos de piel de macho cabrío, con una pluma de hierro empapada en sangre, que debía extraerse del brazo izquierdo. El pacto se hacía por duplicado, llevándose una copia al maligno y quedando la otra en el poder del réprobo voluntario. Los compromisos recíprocos eran: para el demonio, servir al brujo durante un cierto número de años, y para el brujo, pertenecer al demonio después del tiempo determinado. La Iglesia, en sus exorcismos, ha consagrado la creencia en todas estas cosas y puede decirse que la magia negra y su príncipe tenebroso son una creación real, viviente, terrible, del catolicismo romano. Son, asimismo, su obra especial y característica, porque los sacerdotes no inventan tampoco a Dios. También los verdaderos católicos tienden a la conservación y hasta a la regeneración de la gran obra, que es la piedra filosofal del culto oficial y positivo. Se dice que en el lenguaje carcelario los malhechores llaman al diablo el panadero. Todo nuestro deseo, y conste que aquí no hablamos como mago, sino como niño entregado al cristianismo y a la Iglesia, a la cual debemos nuestra primera educación y nuestros primeros entusiasmos. Todos nuestros deseos, repetimos, consisten en que el fantasma de Satán no pueda también ser llamado el panadero de los ministros de la moral y de los representantes de la más elevada virtud. Se comprenderá nuestro pensamiento y se nos perdonará la audacia de nuestras aspiraciones a favor de nuestra abnegación y de la sinceridad de nuestra fe. La magia creadora del demonio, esa magia que ha dictado el grimorio del Papa Honorio,
el Enchiridion del Papa León III, los exorcismos del ritual, las sentencias de los inquisidores, las requisitorias de Laubardemont, los artículos de los hermanos Veuillot, los libros de los señores Falux, de Montalbert, de Mirville, la magia de los brujos y de los hombres piadosos, que no son tales. Es algo verdaderamente condenable en los unos y de infinitamente lamentable en los otros. Es del espíritu humano la idea fundamental a que obedece la publicación de nuestro libro. Puede servir el éxito de esta obra santa, pero todavía no hemos mostrado esas obras impías en toda su deleznable torpeza y en toda su monstruosa locura. Es preciso remover el sangriento fango de las supersticiones pasadas. Es necesario compulsar los anales de la demonomancia para percibir ciertos sucesos sucedidos que la imaginación no inventa por sí sola. El cabalista Bodin, israelita por convicción y católico por necesidad, no ha tenido otra intención en su demonomancia que la brujería, que atacar al catolicismo en sus obras y cogerle los dedos, por decirlo así, en el más grande de todos los abusos de su doctrina. La obra de Bodin es profundamente maquiavélica y hiere en pleno corazón a las instrucciones y a los hombres, a quienes parece defender. Difícilmente se imaginaría, sin haberle leído todo cuanto ha recogido y amontonado, en cuanto se refiere a vergonzosas y repugnantes historias, actos de superstición que asquean, decretos y ejecuciones de una ferocidad estúpida. «Quemadlo todo», parecían decir los inquisidores. Dios reconocerá perfectamente a los suyos. Pobres locos, mujeres histéricas, idiotas, todo era quemado, sin misericordia, por el delito de magia. Pero también cuántos grandes culpables escapaban a tan injusta y sanguinaria justicial. Esto es lo que Bodin nos hace saber cuando nos refiere anécdotas del género de la que atribuye a la muerte del rey Carlos IX. Es una abominación poco conocida y que no ha tentado todavía, al menos que lo sepamos, aún en las épocas de las más febriles y desoladoras literaturas, el verbo de ningún novelista. Atacado de un mal que ningún médico podía descubrir la causa, ni explicarse a los espantosos efectos y síntomas, el rey Carlos IX iba a morir. La reina madre, que le dominaba por completo y que podía perder toda su influencia bajo otro reinado. La reina madre, a quien se suponía causante de esa misma enfermedad, aún en contra de sus propios intereses, porque esa mujer era capaz de todo, de ocultas astucias y de intereses desconocidos. Consultó primero a sus astrólogos respecto al rey, recurriendo luego a las más detestables de las magias. El estado del enfermo empeoraba de día en día hasta el punto de hacerse desesperado. En vista de esta situación quiso consultar el oráculo de la cabeza sangrienta, y he aquí cómo se procedió a esta infernal operación. Se buscó un niño, hermoso de rostro e inocente de costumbre. Se le hizo preparar en secreto para su primera comunión por un limosnero de palacio. Cuando llegó el día, mejor dicho, la noche del sacrificio, un fraile jacobino, apóstata y entregado al ejercicio oculto de la magia negra, al comenzar la medianoche, en la propia alcoba del enfermo y en presencia únicamente de Catalina de Médicis y de sus fieles, se procedió a decir lo que entonces se llamaba la misa del diablo. Esta misa, celebrada ante la imagen del demonio, teniendo bajo sus pies una cruz invertida, el hechicero consagró 2 hostias, una negra y otra blanca. La blanca fue servida al niño, a quien se le condujo vestido como para un bautismo, y a quien se degolló sobre las mismas gradas del altar, inmediatamente que hubo comulgado. Su cabeza, separada del cuerpo de un solo tajo, fue colocada completamente palpitante sobre la gran hostia negra que cubría el fondo de la patena, y después,
llevada encima de una mesa, en la que ardían 2 misteriosas lámparas. Entonces comenzó el exorcismo y el demonio hubo de ser colocado en situación de pronunciar un oráculo y de responder por la cabeza y la boca de esa cabeza a una pregunta secreta que el rey no osaba hacer en voz alta y que ni siquiera había confiado a nadie. Entonces una voz débil, una voz extraña que no tenía nada de humana, salió de la pobre y sangrienta cabecita del pequeño mártir. «Soy a ello forzado», decía esa voz en latín. «Vim parior». A esta respuesta, que anunciaba sin duda al enfermo que el infierno no lo protegía ya, un temblor horrible se apoderó de él y sus brazos se retorcieron. Luego gritó con voz ronca: «Alejad esa cabeza, alejad esa cabeza». Y hasta que exhaló su último suspiro, no se le oyó decir otra cosa. Aquellos de sus servidores que no habían sido confidentes del afrentoso secreto creyeron que el rey se hallaba perseguido por el fantasma de Coligny y que creía ver constantemente la cabeza del ilustre almirante. Pero lo que agitaba al moribundo no era ya un remordimiento, sino un espanto sin esperanza y un infierno anticipado. Esta negra leyenda mágica de Bodin recuerda las abominables prácticas y el suplicio bien merecido de Gilles de Laval, señor de raíz, que pasó del escepticismo a la magia negra y se entregó para captarse la protección de Satán a los más asquerosos y criminales sacrificios. Este loco declaró en su proceso que Satán se le había aparecido con frecuencia, pero que le había engaitado siempre, prometiéndole tesoros que no le entregó nunca. De las informaciones jurídicas resultó que muchos centenares de infortunados niños habían sido víctimas de las concupiscencias y de las locuras de este asesino. Final de la lectura de este capítulo número 15. Gracias por acompañar, mantener la linterna encendida, la brújula bien orientada para separar la paja del trigo y destilar de esta gran obra lo que nutra nuestros caminos. No olvides suscribirte. Tu apoyo de verdad es importante. Nos damos cita para encontrarnos a leer el próximo capítulo, número 16. Los embrujamientos y los sortilegios. Un gran abrazo.